gracias, Guillermo, y buenas tardes a todos, diletantes. Es un honor para mí hacer esta primera charla o ponencia digital en el foro de los diletantes y espero que os sea entretenida. Bueno, he llamado a esta charla Emprendimiento y Sociedad porque el avance, el progreso de la sociedad es muy dependiente del nivel de emprendimiento que se desarrolle en ella, ¿no? Quiero transmitiros hoy, primero, algunas reflexiones sobre el ciclo de emprendimiento y traeros también algunas de mis experiencias personales en este viaje. ¿Qué es emprender para mí? Pues para mí una persona que emprende es aquella que pone en riesgo un activo que tiene y lo hace para aprovechar una oportunidad de mejorar el entorno en que se encuentra. El activo que se arriesga puede ser dinero, capital, pero también puede ser su reputación, su puesto de trabajo, su tiempo. Se emprende cuando uno se hace empresario. Esto es lo que más nos suena. Y aquí pues se arriesga un poco de todo, ¿no? Se arriesga pues dinero, también reputación y puesto de trabajo. Pero también se emprende por cuenta ajena, y mucho. Se puede emprender y se emprende en la administración, en la política, en la universidad, en la cultura. Y en estos casos uno arriesga pues reputación, promoción, puestos de trabajo y más cosas, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? A mí esta frase de Juncker siempre me ha impactado porque es muy sincera. Todos sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo ser reelegidos después, ¿no? Y refleja pues el dilema que el riesgo de emprender representa en política. Se trata de la reelección. Emprender no es arriesgar a lo loco, sino con un razonable equilibrio, haciendo lo que hay que hacer a la velocidad adecuada y procurando no exponer todo el activo con riesgo de perderlo irremisiblemente. Todos tenemos emprendedores cerca. Yo en mi familia tengo dos ejemplos cercanos y os los quiero contar, ¿no? Uno es por cuenta ajena y el otro es por cuenta propia. Y permitidme que os cuente su historia. Fernando Zelayeta fue mi bisabuelo, abuelo por línea materna de mi padre. Nació en Abadiano, junto a Durango, el año 1844. Con 18 años y junto con dos amigos se fue a Zaragoza y montó una pequeña cantería con 18 años. Les fue mal y los dos amigos volvieron al pueblo. Según testimonios de los amigos, Fernando dijo que él solo volvería al pueblo con sombrero y bastón, que era la manera a mediados del siglo XIX de decir que uno ha triunfado. Se fue a Madrid y ya solo y poco a poco pues fue sacando su negocio adelante, haciendo obras cada vez más importantes como contratista de cantería. En esta primera fase, pues él lo arriesgó todo, lo poco que tenía, y con perseverancia pues salió adelante, ¿no? Aquí en la foto no tiene sombrero ni bastón, pero se le ve en la mirada que le ha ido bien. Además de atender su negocio, desplegó una tremenda curiosidad por los avances de la técnica de su época y sorprendente para su escasa formación académica. El año 1903, casi con 60 años, recorrió los arribes del Duero, allá en el cañón internacional, el tramo internacional del río Duero, que describiera Miguel Unamuno en un libro homónimo, por cierto, y lo recorrió con un ingeniero de caminos, Eugenio Graset, y con un industrial minero bilbaíno, Manuel Taramona, y lo hicieron a caballo y con tiendas de campaña. Interesaos por el potencial hidráulico de esa zona de España. Solicitaron la concesión hidráulica del tramo internacional del río Duero y el gobierno español se la concedió en 1906. Aquí les vemos en plena faena con Perico el Feo y su hermano, dos contrabandistas de la zona que le sirvieron de guías. Fernando Zelayeta murió en 1911, mucho antes de que España y Portugal acordaran finalmente en 1926 repartirse la explotación hidráulica del tramo internacional
del Duero entre las dos naciones. La empresa que crearon los tres emprendedores se integró con el tiempo en Saltos del Duero, Iberduero y finalmente en Iberdrola. En esta segunda oportunidad no lo arriesgó todo, pero fue un visionario, adelantado a su tiempo. Su visión, junto con las de otros, fue motor del desarrollo eléctrico en España y un visionario con 60 años, a caballo y en tienda de campaña. Este es el personaje. Al contrario que su abuelo Fernando, mi padre Ángel Galíndez nunca tuvo empresa propia, pero hizo grandes las empresas que acometió por cuenta ajena. Pese a ser ingeniero agrónomo de profesión y camino de una granja en la Diputación de Navarra, donde se dirigía a trabajar, le llamó un cuñado suyo a Iberduero, pues no había ingenieros de caminos suficientes para las obras hidráulicas que tenían que abordar. Y así el nieto tuvo la responsabilidad de los proyectos de algunas de las presas técnicamente más complicadas de Europa en la época, Aldadávila y Almendra Villarino. Precisamente en el tramo que su abuelo, a quien no conoció, había desarrollado 50 años antes. Por cierto que en estas obras epopélicas del Duero dejó también huella Pablo Laca, el padre de Itziar, de quien conservamos una carta muy especial dirigida a mi padre. Su buen hacer en Iberduero le llevó a Ángel Galíndez a aceptar responsabilidades en la traída de aguas a Bilbao y comarca, con muchos problemas de suministro entonces, y su intervención fue decisiva para la creación del Consorcio de Aguas de Bilbao, como nos contó en este foro hace unos años con mucho cariño José Miguel Izaguirre. Finalmente, y ante la sorpresa general, un ingeniero, por sus buenos quehaceres, fue nombrado presidente del Banco de Vizcaya, cargo que desempeñó durante 12 años, dando nacimiento a una de las generaciones más ricas de profesionales de banca que lideraron los grandes bancos españoles en las dos décadas siguientes. Bien, Ángel Galíndez arriesgó su puesto de trabajo, arriesgó probablemente su salud, mucho tiempo familiar, pero creó mucho valor para su generación y las siguientes en estos aprovechamientos hidráulicos del Duero, en la resolución de los problemas de la traída de aguas a Bilbao y también modernizando la banca española en la transición. Se puede hacer mucho emprendimiento sin tener empresa propia. Yo, en mi experiencia, me he sentido siempre muy a gusto empujando proyectos y cambios por cuenta ajena. Durante 23 años trabajé en empresas ajenas y siempre me sentí muy afortunado y motivado porque me dieron retos fenomenales que, es cierto, implicaron cierta movilidad geográfica y sacrificios para mi familia, incluyendo 11 traslados de domicilio. Los últimos 15 años ya en SolarPack, Pablo Burgos y yo hemos podido poner en marcha una empresa, la empresa que queríamos, con el carácter y la cultura que queríamos, y además nos ha ido bien y la empresa es bien reconocida en el sector. Y bueno, resumiendo esta introducción, nuestra sociedad necesita emprendedores. En la empresa, en la administración, en el sistema sanitario, en la universidad, en la iglesia, en la política, en la cultura, en el arte. Porque son los emprendedores los que cambian las sociedades, son los agentes del progreso económico y también del progreso social e intelectual. Bernard Shaw lo explicaba a su manera, como hacían las cosas. Dice, el hombre razonable se adapta al mundo, el irrazonable trata de adaptar el mundo a sí mismo, por lo tanto, todo el progreso depende del hombre irrazonable. Yo creo que como sociedad nos tenemos que preguntar cómo nos aseguramos de que creamos un clima, un caldo de cultivo adecuado para que se multipliquen los emprendedores. Perdonad que no puedo parar las llamadas. Voy a compartir a continuación algunas reflexiones sobre lo que yo diría que es un ciclo de emprendimiento, cosas que son importantes en el emprendimiento. La primera pregunta es, ¿para qué emprende alguien? ¿Cuál es la razón última que mueve a los emprendedores? ¿Emprender para ganar dinero? ¿Es para realizarse uno? ¿Para obtener gloria y reconocimiento? Bueno, en los años 70, el economista y premio Nobel Milton Friedman definió que el propósito de la empresa era maximizar el beneficio del accionista. Y esta ha sido la teoría
prevalente, por lo menos en el mundo anglosajón, hasta hace poco. Esta teoría no cuajó tanto en Centro Europa, donde la empresa siempre ha tenido un carácter más integrado en la sociedad, en la comunidad, y donde los intereses de los empleados y los clientes siempre han tenido un peso específico. Una empresa, en definitiva, yo diría la centroeuropea más social. Hoy, según hablamos, el propósito de las corporaciones, para qué están, su razón de ser está en plena discusión pública, en esto que se llama ahora el nuevo capitalismo, que llevamos ya una serie de años, pero esta discusión está en la calle, ¿no? El año pasado, preparando una charla que ha dado base a esta que os estoy haciendo hoy, pues en una semana el Financial Times publicaba todos estos artículos, purpose versus profit, es decir, propósito versus beneficio, cómo balancear propósito y beneficio, etcétera, ¿no? Este es un tema que yo diría que da para una charla del foro dedicada a esto, ¿no? Y es que aparte del equilibrio que deben procurar las compañías entre todos sus grupos, pues es muy conveniente que definan claramente como parte de su proceso estratégico cuál es el propósito por el que hemos empezado esto. ¿Qué hacemos nosotros de nuevo, ¿no? Yo siempre he creído que las compañías deben tener esta inquietud, que ser rentable y atractiva para el capital es una condición necesaria, como lo es ser atractiva para el talento y atraer gente buena, ¿no? O que los productos sean de calidad y los clientes se interesen por ellos, ¿no? Son condiciones necesarias, pero ¿haciendo qué? ¿En qué se centra usted, ¿no? Nosotros en SolarPack, en 2005, en los comienzos de la solar fotovoltaica, nos planteamos, Pablo y yo, llevar el negocio solar fotovoltaico al tamaño y con los instrumentos financieros que lo habían impulsado ya, que habían impulsado la eólica 7 años antes. Llevar tamaño y ser capaces de aplicar instrumentos financieros avanzados. Lo verbalizáramos así o no, ese era nuestro propósito, y un año después, en agosto del 2006, firmábamos la tercera financiación estructurada para una planta fotovoltaica en España con el Banco de Santander. Fue entonces la operación de Project Finance más grande de España. En lo nuestro los récords han durado muy poco y este también duró muy poco, pero bueno, arrancamos un proceso que luego ha sido un estándar en el sector. En 2008, el drama regulatorio empezaba en España con la retroactividad de las tarifas y decidimos cambiar de rumbo, salir de España hacia emplazamientos que hicieran posible competir a la fotovoltaica con el gas y con el carbón. El drama regulatorio seguiría siendo siempre un riesgo mientras el precio de la fotovoltaica estuviera, como estaba entonces, 10 veces más caro que el precio del mercado eléctrico spot. Y por eso elegimos irnos a Chile. Cambiamos de alguna manera nuestro propósito. No éramos más de 15 personas entonces, nos fue muy bien en Perú y en Chile, donde hicimos crecer la compañía. Año tras año nuestros precios se hicieron más competitivos y ya en 2015-2016 ganamos 2 licitaciones que supusieron un punto de inflexión en la solar fotovoltaica. Estábamos por debajo de los precios mayoristas que marcaban la electricidad producida con gas o carbón. Con la planta de Granja en Chile batimos el récord mundial de precio más bajo de electricidad solar fotovoltaica en el verano de 2016. También este récord nos duró un par de meses nada más. En esta foto podéis ver 2 plantas que marcan esas 2 épocas. Yo diría 2 misiones, 2 propósitos para la solar fotovoltaica. Isla Mayor, en la provincia de Sevilla, 8 megavatios, Granja, en Atacama, Chile, 120 megavatios, 400 hectáreas. Ahora nuestro propósito está en ser ágiles, llevando esta energía a las zonas del mundo donde hay recurso solar, donde hay crecimiento de demanda eléctrica y donde va a servir de energía base y movilizando para ello capital y talento. Nuestra salida a bolsa en el año 2018 pues, fue bastante determinante para este enfoque, ¿no? Ahora estamos en pleno proceso de revisión estratégica en la compañía. Es cuando paras cada 2 o 3 años y dices, bueno, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y hemos redefinido un poco nuestra misión y hemos sustituido las tradicionales misiones, visiones de la compañía por
por un propósito, ¿no? Que es, bueno, estamos aquí pues para acelerar la transición hacia una energía limpia y asequible para todos, y de ahí pues deriva lo que queremos ser como compañía. Bueno, esto por el para qué. Creemos que es importante definirlo. La siguiente es cuándo. ¿Cuándo tiene que empezar uno a emprender? ¿Qué momento es bueno? ¿Todos los momentos son buenos? Bueno, en educación se habla de momentos sensitivos para cada actividad de aprendizaje, ¿no? Que es cuando el cuerpo y la mente despliegan una capacidad de aprender con menor esfuerzo. Si andamos cuando tenemos 12 meses o empezamos a hablar con 24, empezamos a jugar bien a tenis o a golf, o el cuerpo se coordina mejor entre los 10 y los 17, que no quiere decir que no se puedan hacer esas actividades años después. Algunos hemos aprendido a hablar, hemos intentado hablar alemán a los 40 o jugar o esquiar a los 30, y el cuerpo pues no es lo mismo, se puede hacer, pero cuesta mucho más esfuerzo. Pues yo creo que en el aprendizaje pasa un poco lo mismo. Hay momentos sensitivos, y no de la persona, sino de la tarea. Hemos visto a Fernando Zelayeta pues con los grandes saltos hidráulicos, pues bueno, había que estar espabilado a final del siglo XIX para desarrollar proyectos hidráulicos pues con poca capital y con mucha efectividad. En el mundo de la energía, que es el que yo conozco, pues la mini, y Willy también, la mini hidráulica, pues su momento fue los final de los 70, principios de los 80, la cogeneración fue principios de los 90, la eólica pues a partir del 95, y la fotovoltaica pues cuando empezamos nosotros. Con poco capital y con mucho entusiasmo se podían hacer cosas. Hay compañías nuevas ahora también y con éxito, pero es más difícil y hace falta más capital. Bueno, y así todo, el éxito no está garantizado, hay que estar muy vigilantes, incluso en la actividad como la nuestra, que ha crecido pues, a ritmos del 30% al año durante casi 15 años, ¿no? Y yo preparé en el 2006, para nuestro 10º aniversario, preparé esta lista. Y ahí veis, pues en los distintos mercados importantes, las grandes compañías que estaban entonces en el 2006 en el fotovoltaico, ¿no? Hay compañías muy importantes que fueron líderes y que algunas están todavía liderando, ¿no? Pero también vemos otras. Bueno, la foto, 10 años después, todas las que veis tachadas son compañías que han desaparecido o han sido integradas por una u otra razón en otras compañías, pues porque no podían sobrevivir solas, ¿no? Y Solindra fue una compañía en Estados Unidos que además le dio mucha lata a Obama porque le dio mucha financiación, o Qcells en Alemania. Santec fue líder mundial en fabricación de paneles en China. Todas estas compañías, como digo, han desaparecido, ¿no? Bueno, en definitiva, se hacen apuestas arriesgadas y equivocadas también en los mercados aparentemente exitosos, ¿no? En el mundo de la ingeniería y de la construcción de plantas industriales tenemos ahora en nuestro país algunos ejemplos recientes: Isolux, Abengoa, Duro Felguera, OHL, empresas que fueron icónicas y que o han desaparecido o están pasando por dificultades. No digo que no las quiero enterrar, pero vamos, son empresas que sabemos todos que están pasándolo relativamente mal, ¿no? Por tanto, en el cuándo, pues atentos a los tiempos. Si el momento sensitivo es el suyo, a tope. Si no lo es, pues que no sea demasiado tarde. Y en cualquier caso, atentos a que no se pase el arroz y que hagamos la apuesta adecuada y con tiento, ¿no? El cómo. Bueno, cuando emprendemos, yo creo que tenemos la oportunidad, incluso trabajando por cuenta ajena, de dejar una impronta a nuestro alrededor, de crear una atmósfera donde quede claro lo que vale y lo que no vale, los valores, la cultura. De valores se puede hablar mucho, se habla mucho, pero nada más fuerte que el ejemplo. Lo que los anglosajones llaman el walk the talk, el pasear tu discurso, el llevarlo a la práctica, ¿no? A mí me gustó mucho de Eric Krauhammer esta frase. Eric Krauhammer es un formador de directivos y decía: aunque pocas veces seamos ejemplares, siempre damos ejemplo. La gente se fija en nosotros. Nuestros hijos, para empezar, nuestros colaboradores, nuestros socios. La gente está muy atenta a lo que hacemos. Nosotros hemos estado en SolarPack siempre hemos dado mucha importancia a cómo queremos ser como compañía. La atmósfera que uno instala
delimita el campo de juego. Siempre nos han preocupado los valores y el estilo de liderazgo que queremos implantar y que se extienda en nuestra compañía. Y a veces nos han preguntado, bueno, ¿y de dónde habéis sacado la cultura? Bueno, pues yo creo que la hemos mamado en casa, la hemos traído puesta y por eso yo creo que tenemos que darnos cuenta muchas veces que decimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues realmente empieza por nuestras casas, empezamos por nosotros mismos. Yo creo que tenemos que ir fomentando un cierto emprendimiento en nuestro entorno, aunque sea el familiar, porque la gente en realidad pues hacemos pues un poco lo que vemos o lo que vemos que nos parece que está bien, ¿no? En SolarPack escribimos lo que nos parece importante y está en el manual que todo el mundo recibe al llegar y en todas las veces que nos juntamos con la gente y les comentamos cómo vamos, ¿no? En primer lugar, integridad, honestidad, respeto, hacer las cosas bien. En segundo lugar, una mentalidad muy abierta a lo nuevo, a lo diferente. Nada es permanente, salvo el cambio, decía Heráclito hace 2500 años, ¿no? Agilidad, sentido de la urgencia, velocidad, audacia. Esa es la tercera pata que nos parece muy importante. Y al final, si todo esto no da resultados, hay que hacérselo mirar. O sea, los resultados es muy importante, la medición de nuestra actividad y de nuestra acción tiene que ser consecuente con estas medidas que uno ha tomado en la empresa, ¿no? Por lo tanto, es importante crear una cultura de valores compartidos, pero es más importante vivirla y empieza por arriba del todo. Una buena cultura sana, ágil y abierta es mejor para las personas y aumenta la probabilidad de hacer las cosas bien en la empresa. Bueno, ¿y quién hace esto? ¿Quién pone esta visión, esta cultura y estos valores? Pues realmente es el líder el que lidera este esfuerzo, ¿no? Para tirar de los demás hay que acertar en la visión, en la intuición. Lo poníamos aquí. Es decir, en el a dónde vamos, y luego hay que incorporar a todo el mundo a esta aventura. Es decir, no vale que uno tenga buenas ideas y vaya solo. Es decir, al final tienes que ser tractor en la compañía, por lo tanto hay que comunicar y comunicarse con el equipo. Todo el mundo en la compañía debe sentir la dirección y el reto. Nosotros en SolarPack hemos intentado durante todos estos años tener a la gente bien informada sobre hacia dónde vamos, qué nos preocupa, cómo vemos el futuro. Para ello hemos organizado siempre reuniones cada 2 o 3 años, desde el principio con todos los empleados, y hemos compartido con ellos nuestra visión del negocio y los cambios que íbamos introduciendo en la compañía para abordar nuevos retos. Es verdad que no han sido siempre los mismos empleados cada vez. A ver si consigo aquí. Es decir, estas han sido las distintas reuniones que hemos tenido de compañía. Como veis, desde un restaurante en Sevilla, ya éramos 10 o 15 en Bilbao, Tejeda, Málaga, Tenerife. Finalmente, en Sevilla, en 2017, reunimos a más de 100 colaboradores y ahí les adelantábamos el año diciembre de 2017 que en el 2018 la compañía no iba a acabar como empezaba. No podíamos acabar como empezaba. Teníamos demasiadas cosas encima del plato y teníamos que darle una vuelta y de entre las opciones que teníamos decidimos salir a bolsa y efectivamente el 5 de diciembre del 2018 tocamos la campana, ¿no? Hoy somos ya 250 personas en la compañía. Teníamos programada la siguiente reunión el día 12 de marzo del 2020 con más de 150 personas en el Guggenheim, pero el COVID desbarató en el último minuto nuestros planes y estamos todavía a la espera de hacer la siguiente. Perdón. He puesto la sal y la pimienta. ¿Qué es sal y la pimienta para nosotros? Bueno, pues para nosotros son dos conceptos que yo creo que es importante en las herramientas que tiene un líder, y es la austeridad y la independencia.
son la sal y la pimienta porque deben ir en todos los condimentos. ¿Por qué es importante la austeridad? Bueno, la economía empieza por uno mismo y por las decisiones que uno toma respecto a los gastos de la compañía. No hay gasto pequeño y influye mucho el que tengamos este concepto muy claro del gasto. Nosotros hemos ido en SolarPack hasta excesivamente austeros en gastos, en nuevas personas y en funciones corporativas. Muchas compañías de nuestro tamaño tienen un responsable de relaciones institucionales, otro de comunicaciones, un responsable de marketing. Nosotros no teníamos esto, no lo tenemos. Finalmente creamos un departamento de recursos humanos en 2018 para salir a bolsa y la gente nos pregunta, ¿no creéis en estas funciones? Bueno, no es que no creamos, simplemente nos repartimos la tarea y nos parece que transmitir que hay que hacer las cosas con pocos recursos es importante. Y por último, pues la independencia es muy importante para un líder. Es importante que todo el mundo entienda muy bien lo que le mueve, lo que le motiva a actuar de la forma que lo hace. Si se percibe que es el dinero o devolver favores o un excesivo culto a la imagen personal, todo el mundo toma nota. Si uno se acostumbra a no estar esclavizado por las necesidades, vive en un nivel de gasto personal razonable, le da una importancia limitada a la imagen personal, uno podrá tomar con más libertad decisiones emprendedoras, pues se ha acostumbrado a un nivel de recibir que no compromete. Mi padre Ángel Galíndez le llamaba a este balance la ecuación o la regla de oro, que se enuncia muy fácil. Decía que tus aportaciones, sea en la familia, a tus amigos, en la empresa o a la sociedad, lo que tú das sea siempre mayor que lo que recibes, tus retiros, lo que saques. Y decía más, decía, uno, hombre, siempre puede aportar más, pero nos cuesta mucho retirar menos. No está en nuestra manera de actuar una vez que nos hemos acostumbrado a un nivel de vida, reducirlo. Y a veces comprometemos nuestra independencia de juicio y de acción pues para no arriesgar retornos en forma de dinero, de estatus, de imagen. Es decir, que tus necesidades no comprometan tu libertad de actuar, pues serás un líder handicapado o sospechoso. Mi padre lo decía concretamente con estas palabras, ¿no? Mal podrá crear confianzas, lealtades y apoyos incondicionales a aquel en quien no se aprecia una calidad de libertad total. Bueno, y voy a acabar ya enseguida con el último punto, que es gobernanza. Uno en su empresa tiende a ejercer un liderazgo fuerte. Nuestra voz suena potente, tiene impacto, marca el camino y eso es lo que tú quieres. Pero hay que procurar siempre tener el equilibrio, mantener un equilibrio. Alguien cerca con suficiente independencia para decirnos lo que piensa de nuestras decisiones, de nuestras acciones y a veces lo que no quieres oír. A veces empieza con un mentor, es bueno empezar con un mentor, alguien en quien confíes. Y más adelante, cuando la compañía se hace grande, con un consejo de administración. En la vida y tampoco en la empresa no se puede ser juez y parte. Si eres ejecutor o ejecutivo, necesitas a alguien o algo que te diga cómo lo ve. Y cuando se hace más grande la empresa, hay que procurar un consejo de administración que tenga capacidad de independencia sobre el ejecutivo. Y no importa en qué lado estés, si estás en el ejecutivo o en el consejo, procura que la otra parte siempre tenga su sitio y su voz, ¿no? En SolarPack, en los comienzos, siempre tuvimos uno de los socios que no estaba en la gestión, mi hermano Antón, que por cierto estuvo en el foro hace unos años hablándonos de alimentación. Antón tenía la confianza suficiente para tener discusiones abiertas y francas sobre nuestros retos y nuestras encrucijadas, ¿no? A partir del 2012 nos disciplinamos más en el Consejo de Administración, donde solo estábamos los socios, pero había siempre dos personas que no estaban en la gestión de la compañía y nos obligábamos ya desde entonces, desde hace 6-7 años, a hacer cierres financieros trimestrales, a reportar en normas IFRS y empezamos a imitar a nuestros competidores cotizados en cómo hacían ellos el reporting trimestral, ¿no?
De esta manera, pues cuando salimos a bolsa en 2018 no tuvimos grandes problemas de adaptación al código de buenas prácticas. Eso sí, hemos reforzado nuestro consejo con 3 consejeros independientes y ahora hay 8 personas en nuestro consejo, 3 de ellas mujeres. Y creo que tenemos un magnífico consejo de administración con un equilibrio de conocimientos y puntos de vista pues, muy destacable. En definitiva, gobernanza no se puede ser juez y parte. Siempre hay alguien a quien reportar y si no lo hay que inventarlo. Por lo tanto, visión, valores, cultura, liderazgo y gobernanza están en nuestras capacidades de actuación y es donde uno puede actuar siempre como emprendedor. Y es donde la sociedad, creo yo, tiene que poner énfasis si quiere que veamos nuevos emprendedores. Por cuenta ajena y por cuenta propia, en la empresa, en la administración, en la asociación profesional, en el sindicato, en la política. Muchísimas gracias por vuestra atención.